Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Porras, soy residente de cuarto año de medicina interna con sede en el Hospital Médica Sur y hoy vamos a revisar un tema bastante amplio y que pueden preguntarles algunos casos muy en específicos, especialmente los asociados a fibrilación auricular. Entonces, pues vamos a repasar arritmias, vamos a repasar un poco bradiarritmias, taquiarritmias, los mecanismos fisiopatológicos de manera muy puntual, porque son bastantes temas, entonces para que también lo tengan en consideración. Y bueno. em, Esto con un enfoque al examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Y para esto debemos conocer o repasar la fisiología del ritmo sinusal. Recordemos que este se origina del nodo sinusal en un corazón sano y produce de manera regular. La frecuencia normal será de 60 a 100 latidos por minuto y esto puede variar de acuerdo a ciertos estudios. Incluso hay algunos rangos que se encuentran en el percentil 1 y 99 que nos dice que en hombres la frecuencia cardíaca normal puede irse desde los 43 hasta los 102 latidos por minuto y en mujeres de los 47 a los 103 latidos por minuto. Como podemos ver en esta tabla, la distribución de la normalidad de acuerdo a la edad y el género puede variar en los percentiles, pero de manera muy general, mientras tengamos la idea de que 60 a 100 latidos por minuto es la fisiología de ritmo sinusal, estamos del otro lado. El nodo sinuatral o el nodo sinusal, este está localizado en la porción superior de la aurícula derecha y este está formado por tejido conectivo, fibroblastos y tejido especializado con actividad de marcapasos. Es una masa bastante pequeña y es la primera en ser despolarizada y posteriormente la aurícula izquierda. Y el 90% del nodo sinusal está irrigado por una sola arteria y hasta en el 55% de los casos será por la arteria coronaria derecha. Aquí podemos ver un corte histológico en donde vemos las células del nodo sinusal. La importancia de este nodo y el sistema nervioso autónomo tiene que ver con la manera en que se van a dar las velocidades en que se disparan los estímulos del nodo sinusal. Entonces, básicamente, el sistema parasimpático, a través del nervio vago, reduce la actividad del nodo SA y es lo que predomina en reposo. Básicamente, a través de la acetilcolina, y esto incrementa la entrada de potasio, reduce la liberación de estímulos y también reduce la entrada de calcio por los canales dependientes de voltaje y de calcio. El sistema simpático, a través de las catecolaminas, aumenta el ritmo cardíaco durante el estrés y el ejercicio, y esto actúa sobre la corriente lenta de calcio, lo que aumenta la fase 5 de la despolarización. Entonces, básicamente, el nodo sinusal se rige por el sistema parasimpático a través de la acetilcolina y del simpático a través de las catecolaminas, especialmente adrenalina y noradrenalina. En el electrocardiograma nosotros podemos ver la participación del nodo SA en la onda P. Recordemos que esta tiene una duración menor a 120 milisegundos con un voltaje menor de 0,20 milivoltios. Y de manera fisiológica la onda P es positiva en D1 de 12 ABF y negativa en ABR y puede ser bifásica en las derivaciones de 3 y ABL. Y también lo podemos ver reflejado en el intervalo PR. De manera fisiológica, esta tiene una duración de 120 a 200 milisegundos y el intervalo PR se hace más corto cuando aumenta la frecuencia cardíaca y al contrario se hace más largo cuando se reduce la frecuencia cardíaca. Recordemos que uno de los criterios para un bloqueo AB es el aumento del segmento del intervalo PR. Entonces, pues si conocen estas medidas y en el caso clínico les proporcionan solamente los milisegundos sin la imagen, también pueden llegar a diagnosticarlo. Esta parte ya la platicamos a través del sistema parasimpático y simpático y también las alteraciones que existen o la fisiología normal en el electrocardiograma. El área de unión auriculoventricular puede dividirse en las células de transición, el nódulo AB compacto y esta parte penetrante de las de His, y la conducción del SA a la B ocurre de manera predominante por las vías interauriculares. Entonces recordemos que después del nodo sinusal viene el nodo auriculoventricular que actúa como este marcapasos del estímulo en el corazón. El nodo AB, recordemos que es esta región pequeña que se encuentra debajo del endocardio auricular en el vértice del triángulo de Koch, que está determinado por el orificio del seno coronario posterior, la parte septal de la válvula tricúspide y el tendón de Todaro, que cual es en la parte superior. Y este nodo puede subdividirse a su vez en un haz nodal inferior y un nódulo más compacto, y pues básicamente la función del nodo AB será la de marcapasos del corazón. Aquí vemos el nódulo de Ascoff y también este triángulo de Koch, en donde se encuentra el nodo AB, que también es el de Ascoff-Tawara. Vemos aquí cómo se relaciona el nodo sinusal, las tres vías internodales a través que van a llegar al nodo AB. Luego tenemos el sistema de Purkinje y las fibras que
perdón, el haz de His, que después tiene sus ramas, y luego las fibras de Purkinje. Entonces, de manera general, estas son las vías del estímulo en el corazón. Las células del nodo AB mantienen un potencial de membrana en reposo más alto que los miocitos auriculares y por eso experimentan una despolarización espontánea durante la fase 4. Aunque el nodo AB puede ejercer una actividad de marcapasos, la frecuencia de automatismo normal es de 20 a 60 latidos por minuto para mantener una frecuencia cardíaca de respaldo cuando el nodo sinusal no se despolariza. Aquí vemos las células que constituyen el complejo del nodo AB y la unión AB tiene ciertas regiones distintivas, como lo platicamos hace un momento, las células de transición, el nodo AB como tal compacto y una parte penetrante de las de His, como vimos en el esquema, en donde englobamos al nodo sinusal, nodo AB, haz de His, su rama derecha e izquierda y las fibras de Purkinje. El haz de His y las ramas están aisladas del miocardio ventricular y justamente eso hace que la conducción más rápida en el corazón se produzca en las células de Purkinje con potenciales de acción que muestran un ascenso muy rápido de la fase cero asociado a una meseta prolongada en la fase 2 y por lo tanto un automatismo que es más modesto en la fase 4 de la despolarización. La inervación en realidad también tiene que ver con el sistema nervioso simpático y parasimpático y la irrigación a través de la arteria nodal AB y la primera arteria coronaria perforante septal de la descendente anterior. La arteria del nodo AB surge de la coronaria derecha hasta en un 90% de las veces y de la circunfleja izquierda hasta en un 10%. Y las ramas también tienen un doble suministro sanguíneo y esto las hace un poquito pues, menos susceptibles a la isquemia. Dentro de las arritmias que vamos a valorar, ya conociendo la fisiología de los dos nodos y de las fibras de las de His y de las fibras de Purkinje, la arritmia sinusal. Esta es un ritmo irregular en los rangos de un ritmo sinusal. Básicamente está presente cuando hay variaciones de los intervalos PP mayores de 120 milisegundos, pero con activación auricular por la vía del nodo SA. Existen tres tipos, una respiratoria, no respiratoria y ventriculofásica. Eso tiene que ver en dónde se presenten. La respiratoria es un trastorno frecuente y benigno relacionado con estímulos autonómicos por cambios en el llenado ventricular por la respiración y está asociado a factores de riesgo como la obesidad, la diabetes o la hipertensión y justamente el origen es a través de la inspiración porque se inhibe el tono vagal. La no respiratoria, pues básicamente no tiene relación con el ciclo respiratorio y la ventriculofásica está relacionada con un bloqueo AB de tercer grado. Y aquí podemos ver en esta derivación de 2 cómo tenemos un ritmo sinusal que tiene presencia de onda P, QRS estrechos y la presencia de una onda T, pero los intervalos PP no son regulares. Esto pues es en una mujer sana, este caso clínico, y pues eso nos haría el diagnóstico de una arritmia sinusal. Otro de las arritmias es la bradicardia sinusal y este es un ritmo cuya frecuencia es menor a la esperada por el nodo SA y engloba un ritmo sinusal menor de 60 latidos por minuto, pero que todos tengan una onda P de características normales. Otras definiciones utilizan los 50 latidos por minuto, pero pues depende de dónde lo leamos. La etiología es bastante diversa en relación a que puede ocurrir en pacientes sanos como una respuesta adaptativa, especialmente en atletas de alto rendimiento, en adultos mayores o incluso durante el sueño, en alguien sano puede llegar a menos de 30 latidos por minuto. Hay ciertos escenarios patológicos cuando existe enfermedad del nodo sinusal, algunos fármacos, especialmente opioides, porque aumentan el tono vagal, digitálicos, calcioantagonistas, beta bloqueadores, etcétera. También en síndromes coronarios agudos, especialmente las que involucran la coronaria derecha, se pueden presentar por una bradicardia, también en apnea obstructiva del sueño, hipertensión endocranial como parte de la triada de Cushing, e incluso infecciones o en hipotiroidismo. Y las causas de una bradicardia sinusal son bastante diversas. Aquí las más frecuentes serían algunas situaciones de bloqueo y pues hay que valorar que en la mayoría de los casos no causa síntomas directos y pueden exacerbarse de acuerdo a la patología de base, como mareo, lipotimia, síncope, angina, congestión o disnea, y no hay una frecuencia cardíaca específica para que se inicien los síntomas en una bradicardia, pero estas no responden adecuadamente al ejercicio. Hay que confirmar esta bradicardia con un electro y hay que diferenciarla de otras arritmias como los bloqueos auriculoventriculares, aparte de checar el estado hemodinámico del paciente y tratar de determinar una causa reversible. Y vemos aquí una bradicardia sinusal con una P, un complejo QRS estrecho y una T y que el ritmo se mantiene constante pero lento. El manejo en realidad en pacientes asintomáticos solamente requerimos vigilancia y en pacientes sintomáticos e inestables podemos utilizar dosis de atropina a razón de 1 miligramo por máximo 3 miligramos.
En casos donde esto no remita, pudiésemos pensar en un marcapasos temporal o, si sospechamos de sobredosis de calcioantagonistas, utilizar glucagón intravenoso. Y bueno, en pacientes sintomáticos y estables, pudiésemos considerar el diferencial de un síndrome coronario agudo y pues aquí les dejo el algoritmo que nos propone UpToDate para una bradicardia sinusal. Y bueno, otra de las patologías que pudiesen estar relacionadas son los bloqueos del nodo AB. Y esta puede ser clasificada en bloqueos de primer grado, donde existe una prolongación constante del PR mayor a 200 milisegundos. Un bloqueo de segundo grado que puede tener dos tipos, el tipo 1 que es MOVITS 1 o también llamado fenómeno de Beckenbach y el tipo 2 que también se le llama MOVITS 2. Y las diferencias son bastante pues conocidas. En el primero tenemos un PR que se va prolongando hasta que ya no conduce un QRS y en el tipo 2 vemos que el PR es fijo y constante, pero en algún punto ya no conduce un QRS. Y tenemos el bloqueo cardíaco completo de tercer grado, donde existe una disociación ventrículo-auricular o auriculoventricular de una manera bastante marcada, o también se le llama disociación electromecánica. Vemos aquí los criterios diagnósticos para que los sigan repasando en relación al bloqueo de primer grado. Recuerden este alargamiento constante. El segundo grado sí los pueden poner a realizar la diferencia entre un MOVITS 1 y MOVITS 2 y el de tercer grado que es el que tiene mayores impactos. Vemos aquí los ejemplos en los electrocardiogramas con esta prolongación fija del PR, el PR que va creciendo y que después ya no conduce y un PR fijo que no conduce sería el MOVITS 2. Y aquí vemos un AB completo con una disociación electromecánica pues franca. La etiología, pues hay que buscarla. Muchas veces puede ser por fibrosis, esclerosis o calcificación del sistema de conducción. Puede asociarse a una iatrogenia, pero lo más frecuente es que si esto es inestable, esté asociado a isquemia coronaria. Pero también en algunas situaciones, causas infecciosas, la endocarditis de Lyme, causas infiltrativas, bloqueos AB congénitos, especialmente en madres que viven con lupus, a causas endocrinas, enfermedades autoinmunes, enfermedades neuromusculares, linfomas o aumento del tono vagal. También tenemos causas iatrogénicas, por ejemplo, las cirugías, y esto es, por ejemplo, en cirugía cardíaca o en reemplazos percutáneos de algunas válvulas que hagan una bradicardia iatrogénica. Farmacológicas, especialmente betabloqueadores o digoxina cuando hay intoxicación, o también en situaciones de radiación torácica o quimioterapia. Aquí les dejo algunos fármacos que pueden asociarse a inducir o exacerbar una bradicardia. Vean, la lista es bastante amplia y una situación o mención es el bloqueo congénito, que son estas anomalías cardíacas congénitas complejas en donde por algunas situaciones, por ejemplo, por alguna malformación, pueden condicionar un bloqueo AB congénito o, por ejemplo, el escenario más frecuente, hijos de madres que viven con lupus, especialmente cuando tienen los anti-ROY anti-LA positivos. Eso es un dato muy, muy característico y que les pueden preguntar en el escenario de lupus. Para el diagnóstico, pues hay que valorar estas conducciones anormales, además de la exploración física que pueda revelar una cardiopatía valvular y el electrocardiograma puede sugerir alguna enfermedad concomitante. La ecocardiografía también está indicada para determinar si existe una cardiopatía estructural y la valoración en busca de isquemia cardíaca debe dirigirse por la sospecha clínica al momento de la presentación. Y básicamente, siguiendo este algoritmo asociado a los del ACLS, nosotros podemos abordar un bloqueo auriculoventricular que al final de cuentas pudiese requerir un estudio electrofisiológico. Evidentemente ya tuvimos la clase de BLS y ACLS en donde dimos las instrucciones para una bradicardia inestable y sintomática y al final de cuentas debemos recurrir a estos fármacos para poder aumentar transitoriamente la frecuencia cardíaca, pero la mayoría de los MOVITS 2 de los bloqueos de tercer grado van a requerir control de ritmo permanente. Si se dan cuenta, pues ese sería el tratamiento definitivo, es decir, la colocación de un marcapasos permanente. Y bueno, eso sería en relación a los ritmos lentos, a las bradiarritmias. Vimos la arritmia sinusal, la bradicardia sinusal y los bloqueos AB. Ahora hablaremos de las taquiarritmias y para esto debemos clasificarlas en taquicardia sinusal fisiológica, que es este mecanismo normal en donde a partir del esfuerzo, el estrés o los estimulantes exógenos o endógenos aumenta la frecuencia cardíaca. Y por otro lado, la taquicardia supraventricular patológica, es decir, una taquicardia que puede nacer de la aurícula, puede ser por reentrada del nodo AB o que transcurra por vías accesorias como el síndrome de Wolff-Parkinson-White.
En este punto, si hablamos de una taquicardia supraventricular patológica, tenemos las que nacen de la aurícula, como la taquicardia sinusal inapropiada, la taquicardia auricular focal, el flóter o aleteo auricular y la fibrilación auricular o la taquicardia auricular multifocal. Por otro lado, tenemos la taquicardia por reentrada del nodo AB y las taquicardias que transcurren por vías accesorias, como el Wolff-Parkinson-White o la taquicardia preexcitada. Y todas estas pues coinciden con la clasificación de la Sociedad Europea y pues es lo que también nos marcan las guías mexicanas. La evaluación inicial de una taquicardia supraventricular debe siempre incluir una historia clínica, una exploración física y un electrocardiograma de 12 derivaciones asociado a los paraclínicos, como un ecocardiograma transtorácico. Algunos estudios opcionales serían pruebas de esfuerzo, un Holter, pruebas de isquemia miocárdica o también pruebas electrofisiológicas. Dentro de las diferentes versiones de una taquiarritmia, tenemos la taquicardia sinusal fisiológica. Esto se va a definir como una taquicardia mayor a 100 latidos por minuto y esto acelera la velocidad de despolarización espontánea y por lo tanto se considera fisiológica cuando constituye una reacción apropiada al ejercicio, al estrés o a las enfermedades. Entonces eso es lo fisiológico. Y bueno, para esta parte, el tratamiento de la taquicardia sinusal fisiológica está en relación con el desencadenante, pero con frecuencia no requerimos hacer otro manejo más que poder tratar la causa reversible. Se deben tener en cuenta trastornos tiroideos y eso es muy, muy importante. Y hay algunas anomalías cardiovasculares que pueden presentarse con taquicardia sinusal. Un escenario muy frecuente es el tromboembolismo pulmonar. Y también, como esta frecuencia varía ampliamente entre los individuos, una frecuencia sinusal típica relativamente elevada sin causa subyacente, pues no justifica el tratamiento. Entonces debemos ser como muy enfáticos en todas estas situaciones. En esta situación, aquí les dejo algunas causas comunes de taquicardia sinusal, tanto emocional como físico, causas patológicas, fármacos o fármacos incluso ilegales. Una causa frecuente de consumo de fármacos ilegales pues sería la cocaína, para que lo tengamos en cuenta. Aquí les dejo el algoritmo de las guías europeas, en donde básicamente debemos tratar las causas reversibles si es que tenemos algunas, y si no es posible, pudiésemos utilizar ivabradina o beta bloqueadores, pero pues sinceramente no es como bastante frecuente llegar a este punto, porque pues la mayoría de las ocasiones sí llegamos a la causa. Otra causa de taquicardia son las sinusales no fisiológicas y básicamente este es un cuadro poco frecuente en la que la frecuencia sinusal se acelera de forma espontánea o en reposo o de manera desproporcionada al estrés o esfuerzo fisiológico. Esto puede ser algunos trastornos asociados a disregulación autonómica, o sea, básicamente disautonomía, y es más frecuente en mujeres del tercer o cuarto decenio de la vida. Los síntomas pueden incluir sí, fatiga, mareo, síncope, palpitaciones, dolor torácico, así como cefaleas y malestar gastrointestinal. También puede estar, em, podemos hacer el diferencial con taquicardia sinusal apropiada y también con taquicardia auricular focal y el tratamiento por lo común no es eficaz o no es tolerado. Otro de los diferenciales para una taquicardia inapropiada es el síndrome de taquicardia postural ortostática o POTS. Aquí hay una taquicardia sinusal postural que surge con el cambio de posición y con una frecuencia, la frecuencia sinusal va a aumentar más de 30 latidos por minuto y con el ortostatismo llega hasta 120 transcurridos 10 minutos de que el paciente genera bipedestación. Esto puede ser secundaria a disfunción del sistema autónomo después de alguna enfermedad viral y puede resolver de manera espontánea en 12 meses. Y el tratamiento es básicamente dar suplementos con sal, expandir el volumen con electrolitos o en algunos casos incluso la fludrocortisona por vía oral. Y pues básicamente para hacer el diferencial de una taquicardia que no tenga como que sea inapropiada, pues primero debemos descartar POTS y antes una taquicardia sinusal. Y bueno, después de considerar todo esto, la arritmia que más vamos a estudiar ahorita, pues va a ser la fibrilación auricular.
Dentro de este trastorno, recordemos que la fibrilación auricular es una arritmia cardíaca que es caracterizada por la activación eléctrica aparentemente desorganizada, rápida e irregular, y esto ocasiona alteraciones en la contracción mecánica auricular. Básicamente, la fibrilación auricular es la arritmia más arrítmica de todas. Y estas señales eléctricas rápidas y regulares pues alcanzan el nodo AB y esto determina la activación y la frecuencia ventriculares. En estos escenarios, la frecuencia ventricular es variable y esto da como resultado una frecuencia ventricular irregular y oscila de 110 a 160 latidos por minuto. En ocasiones pueden superar los 200 latidos por minuto y en otros casos pueden tener un tono vagal alto. Eh, Recordemos que esa es la arritmia más arrítmica y la prevalencia aumenta con la edad. Incluso más del 95% de los pacientes con FA tienen más de 60 años. El riesgo a lo largo de la vida a partir de los 40 años es de 25% y es un poco más frecuente en hombres que en mujeres. Algunos factores de riesgo los comparten los factores clásicos de características cardiovasculares como hipertensión, diabetes o antecedentes de FA familiares, así como obesidad o trastornos respiratorios del sueño, es decir, apnea obstructiva del sueño. Y el riesgo es mayor en pacientes, por ejemplo, que tienen EBC. Estos tienen hasta el 25% de todos los EBCs, pues van a tener antecedentes de FA. Y este es un marcador de empeoramiento en la morbilidad y mortalidad de pacientes con enfermedad cardíaca existente y en muchas ocasiones podemos tener un factor desencadenante identificable, como hipertiroidismo, intoxicaciones alcohólicas, síndromes coronarios agudos, tromboembolia pulmonar, pericarditis, cirugía cardíaca, y en esta se produce incluso FAs en un 30% de los individuos posoperados. Vemos en esta gráfica la prevalencia de acuerdo a la edad, al género y a la etnia. Entonces vemos como a mayor edad, mayor prevalencia, en hombres es más prevalente y en estos grupos pues también será más prevalente. Vemos la distribución mundial y pues vemos que en México pues la incidencia no es tanta, pero es importante conocerla. Y algunos factores de riesgo, pues aquí los enlisto junto con la mayoría de los hazard ratio y odds ratio. Vemos la edad avanzada, el tabaquismo, el sedentarismo y el alcoholismo. También la adiposidad central, la hipertensión y la frecuencia cardíaca en reposo. También la diabetes, la falla cardíaca, la enfermedad cardiovascular coronaria y también la cirugía cardíaca. Todos estos son factores de riesgo para el desarrollo de fibrilación auricular asociado a enfermedad renal crónica, apnea obstructiva del sueño, enfermedad tiroidea o incluso pacientes con sepsis. Y esta tabla es muy importante porque nos habla de las diferencias en los estadios de la FA. Vemos ahora pacientes que están en riesgo de FA, o sea, básicamente los que tienen factores de riesgo modificables. Luego tenemos un escenario como si hiciéramos el equivalente con prediabetes, que se le llama pre-fibrilación auricular donde ya hay alteraciones en la conducción eléctrica que pudiesen desencadenar fibrilación auricular, como crecimiento auricular, ectopia auricular o también flóter auricular. Y luego, cuando la fibrilación auricular está establecida, podemos tener paroxismos, o sea que sea menor de 7 días, persistente si es mayor de 7 días y requiere intervención, eh, persis- eh, que sea extendidamente persistente, en donde tenemos más de 12 meses de duración, o que sea algo permanente, es decir, que el paciente y el médico decidan ya no tratar esa fibrilación auricular. Y pues todos estos factores que platicamos, al final de cuentas, van a incrementar el riesgo de fibrilación auricular porque todos estos mecanismos se comparten. Aquí vemos el electrocardiograma clásico en el que tenemos este ritmo irregular en el que diagnosticamos FA. Vemos justamente en este momento sabemos un paciente con ritmo sinusal, todos tienen onda P y complejos QRS, y en este punto en el que inicia la fibrilación auricular, se desaparece su onda P y los RR empiezan a ser irregulares. Clínicamente, las manifestaciones son resultados de las frecuencias ventriculares irregulares, las consecuencias hemodinámicas de la función cardíaca y consecuencia de fenómenos cardioembólicos. Entonces, pues no hay como tal un síndrome que nos ayude a decir de manera clínica que se trata de fibrilación auricular. Por lo tanto, el diagnóstico será por electrocardiograma o por un Holter. Vemos aquí unos scores que nos plantean las guías europeas para saber el riesgo de fibrilación auricular de acuerdo a los antecedentes y también pues en todos los pacientes realizar un ecocardiograma para valorar la anatomía cardíaca.
Ya que hacemos el diagnóstico de fibrilación auricular, los objetivos del tratamiento tienen que ver con controlar los síntomas del paciente, mitigar el riesgo de tromboembolia y atender los factores de riesgo modificables. Si el paciente tiene compromiso hemodinámico, hay que realizar una cardioversión urgente y básicamente eso se puede lograr a través de una descarga eléctrica. Vemos aquí el algoritmo del ACLS que lo platicamos en la clase de BLS-ACLS, en donde si tenemos una taquiarritmia con un QRS estrecho e irregular, pensamos en fibrilación auricular y si está inestable, realizamos una cardioversión sincronizada. En algún punto debemos realizar anticoagulación porque pues la FA va a generar trombos y esto va a generar eventos embólicos. Y pues cuando la fibrilación auricular ha estado presente más de 48 horas, la conversión del ritmo sinusal se asocia con mayor riesgo de tromboembolia. Entonces, si esta duración supera las 48 horas o se desconoce la fecha de inicio, pues debemos tomar este riesgo en cuenta. Y hay dos métodos para mitigar este riesgo relacionado anticoagularlo durante 3 semanas o también es hacer una anticoagulación y un ecocardiograma transesofágico para valorar la presencia de trombos en la aurícula. Entonces, pues, de acuerdo a estas guías, debemos valorar la terapia de anticoagulación, ya sea los directos, la warfarina, la aspirina con clopidogrel no está recomendada de manera solita y esto no va a prevenir factores trombóticos. Básicamente sería la anticoagulación con directos o con warfarina. Y para eso nosotros debemos calcular un score denominado CHA2DS2. Con este score nosotros vamos a saber el riesgo de trombosis que tiene y con esto pues poder proponer el plan de anticoagulación. En escenarios agudos podemos controlar la frecuencia y esto lo podemos hacer para mejorar el gasto cardíaco y reducir los síntomas del paciente. Y se puede lograr con betabloqueadores o también con calcio antagonistas y en algunos casos cuando están asociados con falla cardíaca, el fármaco de elección sería la digoxina. El control crónico de la frecuencia es importante porque esto va a mejorar los síntomas y previene el deterioro de la función ventricular. Los betabloqueadores y calcio antagonistas se pueden utilizar y la frecuencia debe valorarse con el esfuerzo y los fármacos deben ajustarse. El control debe ser por lo menos menor a 100 latidos por minuto y si es difícil reducir la frecuencia, el máximo podría ser hasta 100, 110, 120 en reposo. Vemos todas las opciones terapéuticas para el control del ritmo, perdón, el control de la frecuencia, como el metoprolol, el atenolol, bisoprolol, carvedilol, esmolol, nadolol y propanolol. Todos estos nos ayudan para el control de la frecuencia. También los calcioantagonistas, la digoxina y la miodarona. Por otro lado, debemos valorar la anticoagulación y dijimos que en la mayoría de los pacientes pues, está indicado para prevenir los eventos tromboembólicos y este riesgo puede predecirse con los factores de riesgo. CHA2DS2 nos ayuda a saber el riesgo de trombosis y el riesgo de hemorragia muchas veces puede evaluarse con el score Hasbled y pues aquí nosotros podemos evaluar qué anticoagulante podemos utilizar. En realidad todos los directos ya están aprobados como dabigatran, rivaroxaban, apixaban o edoxaban y estos dos son los más frecuentes en la práctica clínica. Por eso para el examen recomendaría aprenderse estas dosis para tromboprofilaxis y anticoagulación. El control del ritmo, este se debe hacer a través de una ablación con catéter o fármacos antiarrítmicos. El control del ritmo es muy importante porque se sabe que que la fibrilación auricular genera más fibrilación auricular per se. Entonces, los pacientes que mantienen el sinusal tienen una mejor supervivencia a los que continúan con fibrilación auricular. Por eso, la estrategia del control del ritmo pues parece ser adecuada. Se pueden utilizar beta bloqueadores o calcioantagonistas, pero en este caso, un fármaco que es eficaz y mantiene el ritmo sinusal hasta en 2/3 partes de los pacientes es la amiodarona y se puede administrar incluso en pacientes con falla cardíaca y arteriopatía coronaria. Por lo tanto, sería parte de los fármacos de elección junto con la propafenona que está aquí arriba para el manejo de la frecuencia cardíaca. Con este algoritmo, nosotros podemos valorar una FA asintomática, clasificarla y considerar los diferentes fármacos. Por lo tanto, el poder dominar este algoritmo nos ayuda a saber el tratamiento adecuado. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y quedo al pendiente de cualquier observación, comentario o duda.